Esta clase 5 les decía que vamos a hacer sobre desarrollos de series de Fourier. ¿No? Para senos y cosenos. Estos de conceptos de desarrollos para senos y cosenos, para senos se han de considerar, ¿no?, lo que son las funciones impares, y para cosenos o desarrollo coseno se ha de entender como desarrollos de funciones pares. A ver, entonces, cuando nosotros establecemos periodos, ¿no?, ¿qué es lo que queremos decir? A ver, si es que nosotros establecemos un periodo, supongamos una función, ¿no? Pongamos la función f de x igual, supongamos x al cuadrado, esta tal vez nos da una mejor interpretación de cómo extender estos periodos dependiendo si es función par o impar. A ver, esta función f de x igual a x al cuadrado, ¿no?, yo la puedo considerar de varias maneras. Cuando se trata de función periódica, es decir, yo puedo establecer efectivamente un periodo para esta función. Si es que establezco que el origen o el centro, ¿no?, va a ser el centro de mi periodo, o si es que a partir de aquí yo comienzo un periodo. A ver, primero veamos de la función tal cual es, ¿no? Tal cual es la función f de x igual a x al cuadrado, yo podría decir que sería una parábola en el que tendría que avanzar hasta un determinado periodo. Si yo establezco que tengo que avanzar hasta un determinado valor, ¿no?, supongamos este de aquí, ¿no?, supongamos que este de aquí es un valor pi. Va a depender si este de aquí yo hago que este sea mi periodo o que este sea mi semiperiodo. Si es que este es mi semiperiodo, ¿no?, como arrancamos viendo las series de Fourier, este sería un semiperiodo L. Para yo poder completar el periodo, tengo que avanzar, ¿no?, o más bien en este caso específico sería retroceder hasta menos L para poder establecer mi función, cómo se va a comportar, ¿no?, desde menos L hasta L, que considerando la función sería una que baja y se traslada hasta acá. Ahí está. Mi periodo sería entonces 2L, ¿no? En este caso específico, si es que L es coincidente con pi, ¿no? Ustedes saben que si L coincide con pi, pues la serie de Fourier se hace mucho más sencilla. Pero a esto se refiere cuando convertimos la función a periódica. Entonces, en este caso, si yo hago el traslado, ¿no?, hacia acá, y la función tiene que repetirse, yo tendría que establecer cuál es la interpretación correcta del traslado de ese periodo. Lo que yo intentaría ver es que esto vuelve a repetirse, ¿no?, a lo largo del eje X, por más que se haya trasladado la función. Entonces, si es que se ha trasladado la función, yo tendría que ese traslado es completo de la función. De tal manera que partiendo desde aquí, ¿no?, en este caso, este valor, ¿no?, este valor de 0, se traslada, ¿no?, se traslada para que el centro, ¿no?, quede en a un periodo de distancia, es decir, desde acá hasta acá tengo que avanzar 2L. Si es que fuera pi, tendría que avanzar 2pi. Y el centro quedaría aquí. Eso tal vez me pueda aclarar las dudas respecto de qué mismo entiendo por ese traslado, ¿no? Entonces, la idea es volver a conseguir el mismo gráfico, por eso yo les decía, la alternativa 2, ¿no?, podría ser la interpretación adecuada, pero si es que se va a interpretar como que la función se fue a un valor de C y se va incrementando, pues podría también tener asidero la forma 1 que nos había presentado en este caso Brian. Pero en cuanto a concepción de funciones periódicas, este era el concepto, ¿no? Ahora,
¿Cómo sería de interpretar esto en las series de Fourier? Eso puede quedar aquí clarísimo, ¿no? A ver, la definición para series de Fourier es la f de x, ¿no? Que genera, en este caso, la a sub 0, ¿no? La a sub 0 sobre 2. Ya voy a ir a la f de x, ¿no? Voy a hacer todo para esta, ¿no? Pensado para esta y pensado para un periodo pi, por lo tanto, para esta situación específica que quiero tratar de este tema sería L igual a pi. Entonces, en este caso, esto ya sería específico. Tendría que añadirle, ¿no? Tendría que añadirle la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito del coseno de, a ver, de a sub n por el coseno de nx, ¿no? A ver, voy a ponerle completo. De n pi x sobre L, pero L vale pi, más el b sub n seno de n pi x sobre L, que sería pi. Eso hace que me quede con los valores de nx y con los valores de nx. Esta función de aquí, ¿no? Y ya de una vez avanzando hacia la temática que queremos desarrollar hoy día, se podría reescribir de mejor forma diciendo que, ya específicamente para este caso, el x al cuadrado, ¿no? Sería, o quedaría generado, con un a sub 0 sobre 2, ¿no? Con a sub 0 sobre 2 de la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito, ¿no? De a sub n coseno de nx más b sub n seno de nx. ¿No? Esto sería lo que quedaría pendiente de ella sería el valor de a sub 0, el valor de a sub n y el valor de b sub n. Sin embargo, esta tiene una condición adicional por el hecho de que lo que coloco en el semiperiodo de la derecha es lo mismo que tengo que colocar en el semiperiodo de la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que esta función tenga un desarrollo de tipo par. El ser un desarrollo de tipo par, ¿no? La condición es que si es par, b sub n es igual a 0. Si b sub n es igual a 0, ¿no? Solamente tendré valores para a sub n. Y los valores para a sub n para este periodo sería 1 sobre L, que en este caso sería pi, integral de menos pi a pi, ¿no? De la función f de x, que en este caso sería x al cuadrado, multiplicado por el coseno de nx. Además, si es que esta función de aquí se repite tal cual como se establece acá, este desarrollo par hace que esto incluso se simplifique, porque si ustedes se fijan, tenemos una regla en integrales que dice que si yo voy de menos pi a pi en este caso, yo podría ocupar solamente el semiperíodo siempre y cuando duplique el valor de la integral. Es decir, a sub n sería igual a 2 veces, ¿no? A 2 veces de esta integral, 2 sobre L, para la integral de solamente un semiperíodo. Y el semiperíodo iría desde 0 hasta pi de x al cuadrado coseno de nx. Y esto resolvería todo el problema de la serie de Fourier. Es decir, me he liberado de desarrollar esto. Y este a sub n aquí pues ya resolvería todo. Claro que si tengo un a sub n, tendré también un a sub 0, ¿no? Y la sub 0 podría resolverse de la misma forma, haciendo 2 veces, ¿no? 2 veces sobre pi integral de 0 a pi de la x al cuadrado de x. Con este a sub n y con este a sub 0, ¿no? Podría completar el desarrollo de la serie de Fourier x al cuadrado, ¿no? Que generaría este a sub 0, que lo tendría que calcular, sobre 2, más la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de a sub n coseno de n.
sería el que sale de aquí, por coseno de nx, y el desarrollo de estos 3, 4 primeros términos haría que la serie de Fourier se envuelva, ¿no es cierto? Se envuelva sobre la función par completa. Voy a hacer un ligero cambio en la interpretación de esta secuencia par, ¿no? Voy a hacer un ligero cambio a una interpretación de secuencia, ¿no? Que podría tener una variación en cuanto a su interpretación por los periodos o los semiperiodos que yo podría elegir, para que ustedes puedan ir viendo si las funciones se comportan, ¿no?, en desarrollo senos y cosenos. A ver, estoy diciendo que esta función de aquí se ha desarrollado, ¿no?, en forma de un desarrollo coseno. Y esta sería su solución. Claro que hay que hallar a sub 0 y hay que hallar a sub n, pero ese ya es el procedimiento que nos llevaría a través de la gráfica a verificar que la serie periódica efectivamente se envuelve sobre la gráfica. Ahora, lo mismo que tengo aquí, ¿no? Lo mismo que tengo aquí, pero le voy a llevar a un desarrollo. No, esto X, esto Y. Y le voy a llevar el siguiente desarrollo. Fíjense, parto de la misma función, ¿no? Parto de f de x igual a x al cuadrado. Supongamos que yo aquí establezco, ¿no?, mi inicio de gráfica y avanzo hasta un valor 2L. Ya, el hecho de que le ponga pi o no, ustedes ya saben que es simplemente cambiar el n pi x y dividirle para L, ¿no? Voy a ponerle 2L de forma general. Pregunta, ¿cuál sería el desarrollo de esta gráfica? Si es que este de aquí es el periodo. Lo primero que tendrían que hacer es establecer un semiperiodo. El semiperiodo estaría ubicado aquí en L. Este traslado estoy haciendo para la gráfica, ¿no?, desde donde arrancaba en menos L, le estoy trasladando, si ustedes se fijan, a un C igual 0. Eso es básicamente lo que estoy haciendo. Estoy cogiendo esta, ¿no es cierto? Esta gráfica, estoy cogiéndole aquí y estoy llevándole desde un menos L en el que partía, le estoy llevando a un C igual 0 en el que ahora parte. Pero, esto tal vez es importante, ¿no? Eso no quiere decir que esto de aquí se mueve así hasta aquí. No, sino que tiene que respetar la función. Entonces, para que esto efectivamente se mueva, ¿no?, yo lo que sustituyo son los valores para ese movimiento. Es decir, cuando x vale 0, este valor de aquí es 0. Cuando x vale L, ese valor ya es L al cuadrado, es decir, ya subió. Y cuando este de aquí es 2L, eso es 2L al cuadrado, es decir, 4L cuadrado. Por lo tanto, la gráfica, ¿no?, en este pedazo se va a comportar de esta forma. Voy a exagerarle un poquito, ¿no?, para que se vea, ¿no? Y si yo establezco este como el centro, pues entonces la altura aquí va a ser f de L igual L al cuadrado, ¿no es cierto? Ese sería el comportamiento en este periodo. ¿Qué puedo esperar que ocurra en los siguientes periodos? Es decir, ¿qué pasa si es que me cojo otro periodo hasta acá? Entonces allí venía la pregunta que me hacían, ¿no? ¿Cuál se supone que estoy trasladando? ¿Qué es lo que estaría obteniendo? Fíjense que el C se trasladó de menos L a 0 y la gráfica cambió. O sea, ya no es esta U,
es solo la mitad de esa 1. Esto de aquí no tiene que ser esto necesariamente pi sobre 2 para que esto sea pi y que todo esto se haya convertido a un semiperiodo nada más. No, porque L puede ser, este puede ser pi, para que esto sea 2pi y el comportamiento será de una rama de parábola. Pero esto también puede ser 3, puede ser 5, puede ser 10, para que esto sea, si es que fuera 10, esto fuera 20, por ejemplo. Y el trazo igual es de una rama de parábola. Entonces, ¿qué se supone que se ha de repetir aquí? Si es que C es 0, lo que se ha de repetir aquí es esto, ¿no es cierto? Porque yo trasladé de menos L a 0, como C es 0, este sería el análisis que habría que hacer, y si quiero hacer análisis para periodos posteriores, entonces este valor de aquí sería el centro, y ya no sería L, sino sería este L más 2L, es decir, este valor sería 3L para que esto pueda valer 4. Y este sería el comportamiento periódico de la gráfica. Este es el fundamento que dimos en el resultado de aprendizaje 3, convertir funciones no periódicas, que evidentemente esto es no periódico, a una función periódica que se comportaría de esta forma. Profe, o sea, ahí Sí, estaría trasladando el periodo más no la gráfica. perdón. Ahí estaría trasladando el periodo más no la gráfica, no la función. La función sería la misma. Exactamente, exactamente. Este de aquí es la interpretación que le dimos nosotros a las funciones periódicas. Es decir, yo le puedo convertir a periodos de la forma en la que yo quiera, trasladando este valor de C, pero tal vez aquí nos faltó un intermedio, ¿no? A ver, ya. Si es que 0 es el centro del semiperiodo, para que de aquí a acá se traslade un semiperiodo y de aquí a acá se traslade otro semiperiodo, entonces es fácil la interpretación. Y cuando se traslada a C igual 0, también podría decir que es fácil la interpretación. Donde se complica la interpretación es cuando el C no es 0. Entonces, veamos exactamente el mismo caso, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo continúo con la misma función? Pero quiero hacer un traslado por series de Fourier a un valor de C. Ustedes ya vieron que también es factible, ¿no? Digamos que esta de aquí sería la interpretación de la alternativa 2 que nos mostró Brian. Entonces, ¿qué pasa si es que ahora el valor de C, ¿no? Si es que el valor de C ya es efectivamente un número, ¿no? Es decir, C es C, C ya no es 0, ¿no? ¿Qué pasa si es que C es distinto de 0? Así es. No quiero confundirles entre C y A, porque A, recuerden que era el valor que había que quitarle o añadirle para poder seguir obteniendo estos periodos. ¿Por qué le interpuse yo al valor de A? Porque es lo que nos traía o nos relacionaba las series de potencias con las series de Fourier. Pero ese valor de A, evidentemente aquí, si yo quiero que la f de x vuelva a valer 0, tengo que restarle, ¿no es cierto?, el valor de 2L para que poder volver a obtener el valor de 0. Porque si es que yo aquí tengo, ¿no es cierto?, un valor de 2L que elevado al cuadrado sería 4L cuadrado. ¿Cómo convierto ese 4L cuadrado nuevamente en 0? Quitándole el valor de 2L para que sea 2L menos 2L 0 y esa función vuelva a tener esta forma. Así es como conseguíamos las funciones periódicas, ¿se acuerdan? Eso nos relacionaba con las series de potencias en las que podíamos convertir las funciones o cualquier función en función periódica. Ahora, ¿qué pasa si C es distinto de 0? Es decir, aquí arranca, ¿no? Aquí es C. ¿Y qué tengo que hacerle a esta C? Tengo que añadirle un periodo 2L. Aquí ya no tendría 2L, aquí tendría C más 2L. Entonces, ¿qué necesito? Un semiperiodo, el centro del semiperiodo, que sería C más L. Y aquí tendría el desarrollo. Entonces, aquí ya tiene cabida esta interpretación, ¿no? De cuál es la función
que estoy desarrollando. Estoy desarrollando la función f de x igual x al cuadrado. Perfecto. Entonces, ¿cuánto vale la función en C? No podría esperar yo que la función en C al cuadrado sea 0, porque C ya no es 0. Si C ya no es 0, ¿cuál sería la primera altura que yo obtuviera? Ya estuviera teniendo un desarrollo, ¿no es cierto? Esta gráfica ya estuviera teniendo un desarrollo si yo arrancara desde acá. Pero como arranco desde aquí, esta gráfica ya no arranca desde abajo. Esta gráfica arranca desde C cuadrado, porque es f de x al cuadrado. Entonces, de C cuadrado sería aquí. Y de aquí tendría ese desarrollo. Voy a simularle desde acá para no perderme. Tal vez le debía haber puesto un poquito más abajo, pero bueno. La rama sería más o menos así, un poco más empinada. Y esto le estoy convirtiendo en el nuevo periodo y semiperiodo, ¿no? Semiperiodo, hasta aquí el periodo total y este el punto medio. Entonces, alguien me pregunta, ¿y qué tengo que restarle? ¿El valor de aquí o tengo que restarle el valor de aquí? Ahí, ya visto así, ya se aclara un poco, ¿no? La respuesta no sería complicada. El valor que yo tengo que quitarle o agregarle a la función, ¿no? Si es que voy a graficar desde el inicio en C, lo que tendría que restarles justamente ese valor de el periodo, ¿no? Sería C más 2L para poder tener el siguiente. Es decir, si yo ya tengo esto de aquí, el siguiente gráfico sería, llegaría a C más 4L, porque se supone que esto es otro 2L, entonces sería C más 4L. Y los valores que se va dando a la X, ¿no? Son los valores que debería tener esa X con esto trasladado. Entonces, lo que tendría que restarle sería este valor de aquí para volver a tener otro punto aquí. Si quiero tener un valor en el centro, ¿qué tendría que restar? Tendría que restarle este valor que sería C más 2L, perdón, más 3L, ¿no? Que sería el punto más o menos aquí. Y si quiero tener el valor de acá, ¿qué tengo que quitarle a la función que ya estaría acá arriba? Tendría que quitarle el valor de C más 4L para que me dé este punto de aquí y volver a tener exactamente la misma función. Esa sería la interpretación correcta de lo que hay que hacer. Es decir, todas estas opciones son posibles dependiendo del valor de C. Y la periodicidad se puede repetir sin necesidad de que todo coincida o sea simétrico al origen, porque esas simetrías se pueden conseguir, ¿no es cierto? Si es que yo establezco periodo. Claro, armar el periodo de acá va a estar un poquito complicado aparentemente, pero en realidad lo que están haciendo a este, ¿no? Es añadiéndole 2L, por lo tanto el valor de aquí sería C menos 2L. Y el punto, así no coincide en el origen, ¿no? Sería un punto que mejor si no coincide en el origen, porque si no ya tendríamos casos de este tipo, ¿no? Sería C menos L. ¿Y el gráfico cuál sería? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que, como estos son valores que ya están en valores negativos de X, ¿no? Entonces, debo tener cuidado de que lo que tengo que hacer aquí es eh, a este valor, ¿no es cierto? Como podría quedar ya más alto, tener que quitarle para que el desarrollo efectivamente se dé en la función añadida, porque no puedo tener ya la función f de x como se comporta en la parte izquierda, sino debo tener la función tal como se comporta acá. Entonces, esos valores de x hay que modificarles de tal manera que efectivamente vuelva a tener lo mismo. Es decir, ya no puede cambiarse. Así como si hubieran escogido la parte de acá para que se desarrolle a la izquierda, ¿no es cierto? O a la derecha, se hubieran tenido que hacer modificaciones al valor de la X para poder seguir teniendo esto acá. A ver. No sé si allí se aclara la idea.
O sea, profe, tenemos que restar entonces el periodo de la función. Exacto. Añadir o quitar el periodo de la función. Y fijarse, ¿no? En el valor que yo arranco, ¿no? En el valor que yo arranco, si ustedes se fijan aquí, ¿no? En el valor que yo arranco va a depender del valor C que yo le esté dando a ese traslado. Y lo que tengo que esperar es que la función ya no sea igual que la que tenía, sino diferente, ¿no? Por eso les decía, si yo hago esto mismo, esta misma interpretación para la f de x, ¿no? Igual a x, entonces, si yo hago el desarrollo de menos pi a pi, esta sería la función. Pero si voy a hacer este mismo análisis, ¿no? Esto sería para un L, para un C igual menos pi. Esto sería para un C igual menos pi. O sea, la de siempre, la que arrancamos viendo. Pero, ¿cuál sería la gráfica para la f de x igual? A ver, estamos acá. ¿Cuál sería la gráfica para la f de x igual x en un c igual, ¿cuánto era? 5, ¿no? En un c igual 5, el arranque ya no es en menos pi. Es decir, si yo le hago este desarrollo, lo que yo voy a ir teniendo es esto. Pero si c es 5, el desarrollo que yo voy a tener aquí c es menos pi. Entonces, influye desde donde yo arranco. Si yo arranco en 5, yo no puedo esperar que si a la x le doy el valor de 5, esto se haga 0. ¿Qué voy a esperar? Que tenga el valor de 5 y tenga este comportamiento de 5 a 11. ¿Por qué? Porque yo dije que L vale 3, por lo tanto 2L va a valer 6. Entonces, esto es lo que tiene que replicarse. ¿Y dónde tiene que replicarse? Tanto a la derecha como a la izquierda. Es decir, a la derecha tendrá que restarse el valor de tal manera que en 11 yo puedo restarle, ¿no es cierto?, el valor para que vuelva a ser ¿cuánto? Para que la x vuelva a ser 5. Si x vale 5, y vale 5. Entonces, en 11, si yo le doy el valor de 11, ¿cuánto tendría que dar? Si yo le doy el valor de 11, tendría que restarle, en este caso, ¿no es cierto?, 5 para que me vuelva a dar el valor de, a ver, 5 a 11, ¿no? A ver, sería 11 menos... A ver, tendría que restar el valor del periodo, ¿no es cierto? Sería 11 menos 6, el valor del periodo, claro. Eso fue lo que me preguntó Carlos. Tendría que Sí, restarle el valor del periodo y entonces en este caso, ¿no?, me estaría dando 11 menos 6 sería 5. Vuelve a ser 5 y vuelve a incrementarse. Cuando ya estoy acá, este valor, ¿no es cierto? Acá se supone que el valor ya fue de 17. ¿Cuándo tengo que restarle el 17 para que vuelva a ser, en este caso 11? Tendría que restarle 6. Lo que tengo que restarle es el valor del periodo. A ver, la suma resta, ¿no? Si tengo que establecer una fórmula, hace rato estaba en ese dilema si le añado C o le añado el semiperíodo o qué le añado. La f de x, ¿no?, sería la misma si es que yo le añado en las series de potencias, ¿no?, el valor de A, ¿no es cierto? El valor de A era lo que en este caso se añadía el negativo, ¿no? Era menos A. Si establecimos así, para las periódicas, ¿qué tendría que decir? Que la f de x, ¿no?, se conserva en cuanto a periodo si es que yo le quito, en este caso, un periodo. Sería 2n, así sería. Para esta interpretación. Profe, entonces, ¿cómo serían los coeficientes de Fourier en ese caso?
Perdón. ¿Cómo serían los coeficientes de Fourier en este caso de la f de x igual a x con c igual a 5 y L3? Tendrían que ser los mismos, porque si ustedes le suman a la X, allí vamos porque la finalidad del envolvimiento que hacen las series de Fourier, ¿no? Es que una vez que llega aquí, si el valor de C, ¿no es cierto? Si el valor de C, a ver, comenzaría con ¿no? De menos pi a pi. De menos pi a pi se envuelve de esta manera. Y de aquí salta, ¿no? Pasando por el punto medio. O sea, por eso comienza la curva antes. Pasando por el punto medio aquí, ¿no? Y aquí tal vez llegando un poco antes, empieza a envolverse en esto. Eso es lo que se consigue, ¿no? Con un valor de C igual menos pi. Pero si el valor de C es igual, en este caso a 5, ustedes consiguen con la serie de Fourier normal, ¿no? Con la serie de Fourier normal ustedes obtienen esto. Y necesitan hacer más. Ya no necesitan hacer más. ¿Por qué? Porque la serie de Fourier automáticamente baja, pasando por ese punto medio y vuelve a envolverse en esto. Es decir, estos envolvimientos de las series de Fourier no es necesario ir haciendo para cada uno. Es suficiente hacer para la primera, porque luego periódicamente, por comportamiento normal de series senos y cosenos, el periodo vuelve a repetirse. Es decir, no necesitan hacer para y después de nuevo para el 11 y después de nuevo para el 17. No, es una sola vez. Si hicieron para esta, ya todas se repiten. Por eso en la alternativa 2 que nos daba Brian, yo decía que esa alternativa de allí, considerando que usted coge y elimina esta y hace el traslado de esta a esta, tendría sentido. Pero en realidad, si usted ya hace para una, ya hace para todas. De tal manera que en el traslado para C igual 5, este es el envolvimiento que hay que conseguir. Una vez que tiene ya el resto está hecho. Ya no necesita volverlo a hacer. Entonces yo partiría desde C igual a 5. No sé si sea claro. En el primer gráfico que mostraron, no tuvieron que volverlo a hacer para los siguientes periodos. Simplemente se hace para el primero y el resto ya se va adelante. Es decir, esta consideración de tener que sumar o restar valores de 2L me sirve solamente para colocar las funciones normales de cómo quedarían. O sea, nos sirve este concepto, nos sirve solamente para esto. Porque la serie de Fourier ya hace eso automáticamente. Esa es justamente la ventaja de la serie de Fourier. Que si establecen un periodo, el resto ya sale en forma automática con la serie de senos y cosenos. Por eso yo les decía, o sea, no le entiendo mucho por qué le están colocando esa suma o resta del periodo dentro de senos y cosenos. Si justamente eso es lo que hace la serie de Fourier, si no tendrían que hacer una vez para cada uno. El éxito del traslado es que solamente se haga el traslado para un C y el resto ya se repita todo. Si es que cogen lo que tienen y vuelven a hacer el gráfico de la función periódica, se van a dar cuenta que eso ya ocurre en forma normal. O sea, eso ya pasa. Les recomiendo que hagan esa actividad si no la hicieron para que comprendan mejor esa parte. Entiendo que queda un poco de duda por el hecho de que las funciones periódicas no se aclararon del todo, tal vez. De hecho, O sea, profe, dentro de los coeficientes bueno, dentro de la serie de Fourier, entonces coseno, por ejemplo, de n pi x sobre L queda tal como n pi x sobre L. O sea, a esa exacto. x no le Eso quitamos. mismo estoy diciendo. Sí, allí no tienen que añadirle ni quitarle periodos. La interpretación de añadir o quitar periodos es solo para la función generadora. Solo para la función generadora, porque yo esperaría que si logro envolver la curva aquí, luego esto salte a envolverse en la siguiente en forma automática. Y no tener que estar generando ese envolvimiento cada vez que yo quiero generar un periodo. Si los periodos se generan por el hecho de que senos y cosenos arman funciones periódicas en forma automática.
Profe, y lo mismo, por ejemplo, cuando nosotros queremos hallar los coeficientes de a sub n y b sub n, ahí tampoco le añadimos. Exacto, tampoco. En senos y cosenos, nada, ¿no? Ni en la función cuando está dentro de la sub n, ni del b sub n. No se añade nada, sino se hace solamente para lo que se ha trasladado. En este caso, para acá ya se hizo y el resto se envolvió automático. Si hicieron para acá, eso es todo lo que necesitan hacer, ¿no? Porque el resto ya se va añadiendo. Lo único que yo debo tener presente es de que esta fx, esta f de x de aquí, ¿no? Es con un traslado, que si quiero volverle periódico a eso, la de acá se debe repetir tal cual. La de acá no puede bajar ni subir, tiene que hacerse tal cual como esta aquí. Pero el envolvimiento va a ser ya el mismo que se hizo para esta, hacia el más y hacia el menos infinito, es decir, hacia acá también tenemos. Esta recta de aquí también se da y el envolvimiento tiene que darse. Eso Profe, estrictamente, ¿no? las integrales. ¿Perdón? Solo cambian los intervalos que van a tener las integrales. De ahí no- Exacto, solo cambian los intervalos de las integrales. Como me mostraron, o sea, está bien hecho, está correctamente hecho, solamente que aquí hay una confusión entre si ese valor que se tiene que añadir o quitar para poder convertir las no periódicas en periódicas, también hay que hacer en estas. Entonces, por definición, no, porque estas ya son periódicas de forma natural, tanto seno como coseno. Ese es justamente el avance, la concepción mismo de la serie de Fourier. De las series de Fourier, porque hablando de series de potencias, ahí sí que era necesario, ¿no? Que esos valores ya queden establecidos, porque si no, no se va a dar de forma natural, porque no se hace en forma de senos y cosenos. Esa fue justamente la intuición de Fourier. Por eso yo les dice el paso de las series de potencias a las series de Fourier, para que una vez que se construya el periodo, eso sea todo lo que hay que hacer y el resto ya es, como digo, automático. Allí van a ganar mucho en cuanto a concepción de series. Concluyamos con senos y cosenos. Vimos cómo hacer un desarrollo coseno, pero ¿cómo puedo forzar desarrollos senos y desarrollos cosenos para simplificar estos cálculos tan extensos? Voy a trabajar con las mismas, ¿no? F de x igual a x cuadrado. Bueno, algunas en realidad. F de x igual a x cuadrado y f de x igual a x. Si alguien me pregunta, ¿esta función es par o impar? Yo diría que es impar. ¿No? Eso ustedes se pueden dar cuenta fácilmente. Impar no es más que una simetría, ¿no? Si f de menos de x es igual a menos f de x, se llama impar. Si f de menos x es igual a f de x, se llama par. Por eso, las típicas que se comportan de esta forma son las funciones seno. Y las típicas que se comportan de esta forma son las funciones coseno. Por eso el título del tema. Si a mí me preguntan qué comportamiento tiene esta tiene un comportamiento de tipo par. Ya vimos cómo esta se comporta en forma par, ¿no? Repetiré aquí. Esta se comporta de forma par porque si yo mantengo esta idea, ¿no? De que todo sea simétrico, de que todo sea centrado. Ya no pondré pi, ¿no? Pondré L. Entonces, la idea inicial que yo tengo es que esto es L, que esto es menos L, y que el desarrollo se va a dar de forma normal. Así, por eso le califico de par. Y las luces empiezan a repetirse por las explicaciones que ya hice. Ese es el típico comportamiento de una función par de este tipo. Mientras que el comportamiento típico de una función impar es el siguiente. Si esto es x, ¿no? Esto es y, bueno, acá también. Y el comportamiento de esta va a ser, asimismo, considerando L y considerando que se centra en el origen, que esto es L y que esto es menos L, entonces el comportamiento que yo esperaré es que sea de este tipo. ¿Cómo consigo forzar a que estas funciones tengan comportamientos, ¿no? De tipo impar
o de tipo par para desarrollos de series de Fourier. Voy a poner cómo normalmente se comportarían para los gráficos tal cual como están hechos. Fíjense, aquí dice función par. Si es que esta función es par, yo esperaría que a sub n sea igual, ¿no es cierto?, a 1 sobre L integral de menos L a L de la función f de x, que sería el x cuadrado, por el coseno de n pi x sobre L, ¿no? Yo también esperaría que la b sub n sea igual a 0, porque en un desarrollo típico de esto, funciones pares, ¿no?, la función de seno debería anularse, porque seno es solamente para funciones impares. Ustedes me van a preguntar, pero ¿y entonces por qué ha estado haciendo, ¿no? ¿Por qué ha estado haciendo de allá a sub n y b sub n en ambos casos? Porque si ustedes se han dado cuenta, cuando trabajamos con funciones pares, los b sub n se han estado haciendo 0, y cuando hemos estado trabajando con funciones impares, ¿no es cierto?, los a sub n se han estado haciendo 0. Es decir, ahora estamos asumiendo esto. Si yo asumo esto, puedo asumir funciones de medio periodo o de un semiperiodo, es decir, a sub n puede ser simplificada a ser expresada como un semiperiodo duplicado. ¿Por qué? Porque es una función par, es decir, esto se refleja acá. Y por integrales ustedes saben que esto se puede abreviar a 2 sobre L, integral de 0 a L, de la función f de x, ¿no?, coseno de n pi x sobre L. Son de x, ¿no? Y esto haría que yo escriba la función serie de Fourier generadora, en este caso para la x cuadrado, a sub 0 sobre 2, más la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito, solamente de el a sub n, que sería el a sub n que x obtenga por el coseno de n pi x sobre L. Entonces, todos esos análisis que hacíamos extensos se pueden reducir a hacer simplemente esto. Y para esto todavía más sencillo, porque la f de x, ¿no?, es solamente x. Entonces, ¿qué esperaría aquí? Que los desarrollos, como este es impar, que los desarrollos cosenos se hagan 0, es decir, a sub n, ¿no?, a sub n sería igual a 0. Por lo tanto, el valor de la b sub n, ¿no?, sería igual a 1 sobre L integral, ya de una vez asimilando esto, ¿no? Podría escribir esto, pero como es una función impar, ¿no es cierto?, esto es simétrico a esto acá abajo. Entonces, yo podría decir que esto de aquí es igual a 2 veces de, ¿no?, de 0 a n de la función f de x, siempre que la función sea impar, de la función f de x multiplicado por el seno de n pi x sobre L de. Y listo, ¿no? El valor de a sub 0 para una función par de este tipo, para una función impar de este tipo, ¿no?, para la sub n también sería 0, porque fíjense que me voy a hacer una integral de menos L a L. Si voy a hacer una integral de menos L a L, entonces el valor de a sub 0 también tendría que ser 0, que voy a hacer una resta de un valor positivo idéntico a un valor negativo, y en la resta se anularía. Por lo tanto, ¿no?, el valor de f de x, la que genera x, sería la sumatoria, ¿cierto? Sería la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de a sub n seno de n pi x sobre L. Ahora, voy a hacer algo medio raro, ¿no? Esta, que ya le he visto, tiene un comportamiento impar, natural.
voy a llevarle a un comportamiento par. Es decir, voy a forzarle a que tenga comportamientos de acuerdo a como yo necesite. F de X por desarrollo. F de X igual a X por desarrollo. Par o coseno. Si tiene un desarrollo impar, ¿no es cierto? Entonces, naturalmente supondré que tiene un desarrollo seno. ¿Cómo puedo forzar a que esta función, ¿no?, impar se comporte de acuerdo a cómo es una función par? Lo primero que tienen que hacer es modificar el gráfico. Fíjense que ocurre algo similar a lo que ocurre con los ejes coordenados. Ustedes los ejes coordenados los utilizan a su conveniencia. Entonces, las funciones pueden ser también pares o impares de acuerdo a su conveniencia. ¿Cómo convierto una función impar en par? Una función impar en par. Lo que hago es tomar el semiperíodo. Suponiendo que parte desde aquí. Esto es L. Las funciones pares o impares, ¿no?, tienen ese comportamiento gracias a que tienen simetrías con el eje Y o con el eje o con el origen. Si es que es simetría con respecto al eje Y, eso es función par, por ejemplo aquí. Si es que es simetría con el origen, ¿no?, eso es función impar, por ejemplo aquí, lo que se da acá, se da acá. Eso quiere decir que yo no podría tomar toda la gráfica. Yo solo tendría que tomar desde aquí hasta acá, para que esto tenga opción de ser par. Porque esto ya no puede duplicarse acá. Esto tiene que duplicarse acá. Para que esto se duplique acá por simetría con el eje Y, el gráfico siguiente tendría que ser este. De esta forma consigo convertir una función impar a una función par, conservando exactamente los mismos semiperiodos. Es decir, esto sería menos L. ¿Cuál sería la serie de Fourier para este caso? La función f de x igual a x por desarrollo par o coseno. Directamente lo que tengo que hacer aquí es anular de la b sub n. Es decir, para que esto ocurra, le anulo la b sub n. La b sub n es igual a 0. Y para que esto ocurra, ¿no?, el desarrollo de la a sub n es un desarrollo par. Es decir, la a sub n, ¿no es cierto?, tendrá que comportarse así o así. Así es más abreviado, por lo tanto sería 2 sobre L integral de 0 a L de la f de x. Estoy haciendo un problema específico. Sería x multiplicado por la f, por el desarrollo par, que sería coseno de n pi x sobre L de x. Y con esta a sub n de aquí puedo obtener, ¿no?, la generadora par de x, que sería a sub 0 sobre 2, ¿no? A sub 0 también tendría que encontrarle a sub 0, ¿no es cierto? Se tendría que encontrar en función del f de x, sería 1 sobre L integral de menos L a L de x de x. O también con el duplicado. Es decir, la a sub 0, creo que no le puse, a sub 0 es igual a 2 veces el valor de L integral de 0 a L de la f de x de x. Eso sería la a sub 0. Y la generadora sería más la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de el valor de a sub n por el coseno de n pi x sobre L de x. Y este L no tiene que ser pi, ¿no? Podrá ser el valor que sea. Puede ser pi, pero es general. De esa manera convierten un desarrollo par o coseno a un desarrollo
un desarrollo impar a un desarrollo par coseno. ¿Cómo sería exactamente lo mismo para esto? Si no parten del gráfico, se pierde. Convirtamos esta a lo contrario, porque desarrollo coseno ya tiene. Y así como se hace en esta, se puede hacer en realidad cualquier función. Podrían una función seno, que es impar netamente, podrían convertirla en una función seno. A ver, primero esta, ¿no? Para que sea impar. Para que sea impar tendrá que reflejarse acá. Es decir, lo que yo grafiqué aquí. Aquí sí dependemos totalmente de que el valor C sea 0, ¿no? Es decir, si el valor de C no es 0, estos cambios no pueden hacerse. No puedo convertirle a par esta. Es evidente que no se está reflejando en Y. ¿Se ven? No puedo convertirle. A ver. Creo que eso ya se ve, ¿no? No puedo convertirle a par esta. Porque es evidente que eso no se va a reflejar acá. Esto ocurre cuando choca con el origen o con el eje Y. Entonces, si yo tengo esto, ¿cómo puedo convertirlo en impar? Doblándole. Así. Entonces me dirán, pero ¿y cómo voy a conseguir que las series de Fourier se tuerzan alrededor de esto? Se envuelvan, se llama. La palabra tuerzan. Se envuelvan alrededor de esto. Esto además, cuando ustedes verifiquen esto, se van a dar cuenta que las series de Fourier sí se envuelven alrededor de esto. Esa es la característica. Eso aquí, ¿cómo se conseguiría? Esto se conseguiría, ¿no? Haciéndole de plano de que si va a comportarse como impar, ¿no? Si va a comportarse como impar, entonces hacen que A sub n sea igual a 0 y asumen un B sub n igual a 2 sobre L, siendo esto L. La integral de 0 a L de la función f de x, que en este caso sería la x al cuadrado, multiplicado por, ¿no es cierto?, impar. La f de x, para que sea impar, para que se doble, sería necesario multiplicarle por seno de npx sobre l de x. Esto me permitirá armar la serie, que sería x al cuadrado, que en forma de desarrollo seno, desarrollo impar, ¿no?, se genera por la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de la b sub n que surge de aquí, multiplicado por el seno. Con esto se consigue que se desdoble completamente del seno de npx sobre L de x. Y el efecto es que la serie de Fourier se dobla entre dos. Creo que por allí se puede estar aclarando este concepto que justamente tenía que ver con esta confusión que podían tener en la generación de periodos o la conversión de series pares en series impares. Híjole, estamos con el tiempo, chicos. Bueno, hay un temita adicional que es necesario ver, pero creo que en la siguiente podemos completar. Ahorita, si es que esto no le ven ya, ¿no?, vamos a tener el inconveniente. ¿Qué les parece si hacemos lo mismo para no complicar? Es decir, lo que ya está, ¿no? El primero sería la f de x igual a x en desarrollo seno. Y la segunda sería la f de x igual a x al cuadrado en desarrollo coseno. Lo que ya está planteado. A partir de allí, ya solamente hallan las constantes las constantes de Fourier y verifican el gráfico. Eso es lo más importante. Verifican el gráfico
Y con eso quedamos, creo que al día veríamos la transformada y las series ya, pasamos a las series de especial. No sé si tienen alguna duda, chicos.